más en ¿Qué creen los que creen? Hoy vamos a hablar de lo que es la vida de un sacerdote, de un párroco. Está con nosotros el padre Javier Di Lerna, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Rincón de Milver, en Tigre. Bueno, con él vamos a dialogar para que nos explique un poco. Javier, gran gusto de que estés con nosotros acá. Gracias por la invitación. ¿Cómo es el día de un sacerdote? No sé si es un solo día, ¿no? Pero ¿cuáles son las actividades de un párroco concretamente? Bueno, un poco variado según la parroquia donde uno está. Se puede distinguir entre dos tipos de días. Los días de semana son una cosa y el fin de semana varía un poco el ritmo y la actividad, ¿no? En la semana, en una parroquia como la que estoy ahora, en Tigre, en Rincón más precisamente, hay una actividad más que nada muy variada día a día de semana porque no hay una rutina como si uno estuviera en una parroquia con un colegio, como he estado en otra época, donde de lunes a viernes había una rutina escolar. En este caso, al haber varias comunidades con capillas y jardines de infantes y apoyos escolares, va variando bastante, pero básicamente se puede decir que uno se levanta enseguida, tratar de leer algo, tomar mate, desayunar, y después ya casi siempre hay alguna actividad en algún lugar de estas capillas o centros, a veces porque surgió algún problema concreto, y entonces hay que ir a averiguar y a ver qué se puede hacer para ayudar o solucionar, y otras veces recorrida, digamos que uno va espaciándolas en el tiempo, pero tratar de ir recorriendo todos los lugares, ¿no? Y después un párroco tiene horarios para atender a la gente sabe que en tal hora a tal hora se lo encuentra un párroco, por ejemplo. Claro, eso es muy bueno, sobre todo en estas parroquias que están tan desperdigadas, digamos, y que no están concentradas en un solo edificio, ¿no? Cuando hay varias capillas o comunidades, es bueno que la gente sepa en qué momento va a encontrar al sacerdote, que casi siempre es en torno a la misa que hay en cada capilla, antes o después. O si la persona va a la misa en la semana, sabe que ahí lo va a encontrar al sacerdote. Y después poner horarios bien específicos, ¿no? Como por ejemplo, claro, un horario de confesión o abierto a recibir gente. No es especialmente para confesar solamente, ¿no? Claro, porque hay un equilibrio, porque por ejemplo el Papa Francisco dice que él quiere que nosotros estemos siempre en las periferias, que estemos en una actitud misionera. Y claro, misionar significa muchas veces salir de la parroquia, del área, ¿no? Del área, digo, más que del área, del templo. Es el templo y lo que es. Y a la vez la gente se queja, al cura no lo encuentro tan fácilmente, ¿no? Es un equilibrio muy difícil. Que a veces la gente no termina de comprender, por eso es bueno explicarlo esto, ¿no? El sistema que resulta muy bueno es que los referentes que tenemos en las parroquias, ya sea la secretaria parroquial específicamente, o en cada capilla siempre hay alguna catequista o alguna coordinadora del centro misional, es la que a veces recibe a la gente que necesita algo, que puede ser un bautismo fuera de horario, un responso, una unción de los enfermos. Esa persona es la que le dice a la gente si va tal día, tal hora lo va a encontrar al sacerdote o la secretaria parroquial. Venga los viernes de 5 a 7, que es donde me siento yo a atender gente en ese momento, y ella tiene una respuesta para dar. Si no, el problema no lo tenemos tanto los curas, sino la gente que colabora más con el sacerdote necesita saber en qué momento puede mandarnos a alguien, ¿no? Después está la atención de los enfermos, que esto también me imagino que demanda su tiempo, ¿no? Es decir, Esto demanda mucho tiempo y en realidad es como que uno no se puede dejar estar porque las mismas personas del equipo de Pastoral de la Salud, que ya los visitan semanalmente, llevándoles la comunión, cada persona tiene 3 o 4 enfermos, son los que cada tanto insisten al sacerdote, en el caso mío es así, tiene que ir a ver, padre, a mis enfermitos, entonces ahí es cuando uno hace la recorrida con esa persona, y bueno, a veces es una unción de los enfermos, o hablar, o escuchar, o confesar, en muchos casos también la gente quiere confesarse o uno lo ofrece además, ¿no? Pues hablaste de un equipo. Normalmente en las parroquias hay equipos de distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, en tu parroquia concretamente, ¿qué tenés? ¿Qué equipos tenés? Equipo de catequesis suele ser lo más importante y el de Cáritas en parroquias como la de Rincón. Eso está en casi todas las parroquias. En todas las parroquias. Y después, Pastoral de la Salud
o Ministerio del Alivio, también le dicen en algunos lugares, que es un grupo de gente, de los cuales algunos son ministros extraordinarios de la comunión, algunos no, que visitan en general de a dos enfermos en las casas, gente mayor, cuando viene a pedir la familia, o se busca atenderlos específicamente, y se reúnen cada tanto, además organizan una misa por los enfermos donde se reza por todos y se administra la unción de los enfermos una vez al año a todos los que quieren. Y ellos son los que van detrás del sacerdote siempre como persiguiéndolo, digámoslo así, para que no dejemos de ir a visitarlos cada tanto. Claro. O sea, entonces, Cáritas, catequesis, pastoral de la salud. Hay, por ejemplo, equipos de matrimonios. Hay un equipo en la parroquia nuestra de acompañamiento familiar, que hicieron un curso bastante largo y muy lindo. Hay 3 matrimonios que están haciendo el acompañamiento con un equipo diocesano, de una actividad muy buena que empezó en la diócesis de San Martín, y están dando muy bien eso. Y después están los grupos de matrimonio ya más que están relacionados con la catequesis de primera comunión, claro, que en algunos casos son madres solamente, pero hay 3 o 4 casos que hoy tenemos por suerte matrimonios, ¿no? Y después también un equipo de liturgia, porque imagino la liturgia también hay que organizarla. Equipo de liturgia. Tienen que intervenir cada vez más en esto, ¿no? Equipo de liturgia también, en casi todas las parroquias hay, y están al servicio un poco de todas las celebraciones, que en la parroquia nuestra tienen que ver también no solo con las misas semanales, sino fiestas patronales, primeras comuniones, confirmaciones. Hay otro equipo que es el equipo de apoyos a la peregrinación a Luján, que es un equipo muy grande en la parroquia. Este domingo hicieron un parripollo para juntar fondos. Y todo el año están preparando la peregrinación Siempre a Luján. hacen algo, todo el año. Su función es esa. Pero si hay un retiro de jóvenes, por ejemplo, a ellos se les pide que vayan a cocinar. Claro, o sea, apoyo. Al económicamente ser bastante carenciada la parroquia, hay que rebuscárselas para conseguir todo medio gratis o muy barato, y esta gente está siempre al servicio. O de una capilla que pide un día hacer un guiso de lentejas, a beneficio de alguna actividad o de una construcción, y ellos están siempre al pie del cañón para esto. Es notable, ¿no? Porque yo me acuerdo, incluso cuando llegué a Rafaela, que en todas las parroquias todo el tema de la comida era muy importante, ¿no? Y yo descubrí que también en esa organización de comidas hay todo un espíritu comunitario que se desarrolla, ¿no es cierto? Pues la actitud servicial, ¿no? Y una cosa, Javier, que me parece, yo por lo menos lo escucho mucho, últimamente hay retiros un poco anuales así para gente adulta que se llaman Emaús o tienen otro tipo de nombres, que eso no es parroquial, sino que es más bien más amplio, ¿no es cierto? Pero es la manera de fortalecer a los laicos, ¿no es cierto?, para que se comprometan más, de renovar un poco su espíritu, ¿no?, y su conocimiento de la vida cristiana, ¿no? ¿Esto existe en tu parroquia también? Existe en la parroquia, por suerte. Durante muchos años se intentó hacer retiros intraparroquiales con mujeres y varones grandes, y costaba mucho porque era difícil que se anote un buen número y no era rentable incluso económicamente. Entonces hemos decidido sumarnos a movimientos que ya están funcionando muy bien en Tigre, por ejemplo. Emaús es uno de ellos, ¿no? Se llama así, es una Emaús, especie de retiro eso. Un retiro de impacto, muy parecido a los viejos cursillos de cristiandad que se siguen haciendo, pero con un perfil distinto en cuanto a la apertura. Realmente son retiros abiertos a todo el mundo, a todos. No se filtra, digamos, como se decía en alguna época. Y se ha consolidado mucho el aspecto de las personas que acompañan el retiro. Los acompañantes que al ir haciendo su propio retiro se fueron quedando en el movimiento ayudando, por un lado. Pero por otro lado, los que hacen el retiro, aunque participan del movimiento de Emaús, que es un movimiento de laicos para laicos, siguen trabajando en sus parroquias. No han desaparecido de las parroquias, sino que se comprometieron con el Emaús, pero a la vez siguen trabajando en la parroquia. De hecho, los que yo tengo en mis grupos, la mayoría de los hombres ya han hecho Emaús, y este año fue el primero de mujeres de Tigre, porque había que mandarlas al de Pilar o al de Don Bosco en San Isidro, y ahora ya tenemos el segundo ahora en esta mitad del año de mujeres.
Un tema que muchas veces la gente pregunta y yo diría con bastante, por un lado con curiosidad, pero me parece también con preocupación, es la soledad del sacerdote, el vivir solo, por ejemplo. ¿Vos estás viviendo solo ahora? ¿Estás viviendo...? Ahora estuve solo unos años y ahora, este año, ya desde diciembre, estoy con otro sacerdote más, compañero mío del seminario, Juan Pablo Contepomi, que es capellán del hospital de Pacheco, y bueno, tuvo que mudarse de una parroquia donde estaba, porque el párroco se mudaba a otra casa y se vino a vivir conmigo, cosa que es muy bueno porque... O sea, siempre es mejor estar acompañado. Siempre es mejor. Siempre es mejor. Y los fines de semana también tengo otro acompañante más de lujo, Sí, está bien. que es Monseñor Casareto, que se queda a dormir los domingos y ayuda con misas y confesiones. Ahora fíjate esto, por ahí la gente de San Isidro, de la diócesis, no están conscientes de lo bueno que es que en nuestra diócesis los sacerdotes pueden vivir a dos, pero la mayoría de las diócesis de la Argentina viven solos. No es posible. No es posible. No hay vocaciones, ese es uno de los temas, ¿no? Es decir, está bien, bueno, o sea que estás acompañado. Y otro tema es ¿cómo hace un sacerdote para encontrar tiempo para rezar? ¿Qué momento es el momento más oportuno? Porque uno también necesita la oración, ¿no es cierto? Es decir, a la mañana, a la tarde, la siesta, ¿en qué momento uno encuentra el...? Sí, es fundamental tener un momento de oración, de lectura espiritual, y en este tipo de parroquias, como la que yo estoy en Tigre, es más fácil administrarse los tiempos uno, y yo logré tener siempre mi momento de oración sin ningún problema. En otras parroquias donde hay un régimen así de colegio, por ejemplo, donde el horario está muy marcado, hay que defenderlo el espacio. Si bien hay mucho trabajo en las parroquias donde hay centros misionales, en los barrios, hay mucho trabajo, muchísimo, siempre uno puede hacer algo más, uno se puede administrar el tiempo. En las parroquias más tradicionales uno está más, como se dice comúnmente, en la vidriera, y hay que defenderlo el espacio ese, porque uno está parado en un lugar y uno no tiene excusas, y a uno lo buscan y le tocan el timbre y el teléfono, y hay un ritmo más de trabajo así, casi hasta de oficina a veces, ¿no? Yo digo, vos distinguís lo que es una parroquia tradicional, vos dirías estas parroquias son más misioneras, o sea que la gente no te demanda tanto, sino que uno te demanda sí, pero no tanto como en otras, sino que uno tiene que de alguna manera salir. Hay que ir a buscar a la gente o encontrarla en las capillas o en los barrios. Esto es lo que justamente Francisco habla de las periferias famosas, ¿no es cierto? Es decir, exactamente. Lo decíamos al principio, este tipo de parroquia es una parroquia más de esas características, ¿no? Está bien. Sí, hay que salir siempre. Y como siempre hay algo para hacer, y lo que yo noté con los años es que uno, cuando va avanzando en el ministerio, estoy por cumplir 27 años de sacerdocio yo, uno más necesita sentirse también útil a la comunidad, a la sociedad. Entonces, tal vez uno cuando es más joven, uno arrancar le cuesta y uno se queda un poco, y yo creo que a muchos sacerdotes le está pasando lo mismo, ¿no? Ya cuando uno va creciendo, uno necesita salir, necesita sentirse que está haciendo algo, ¿no? Claro. También tiene que ver con lo cultural también, ¿no? Claro, de la personalidad que tenemos, ¿no? Pero está bien. Bueno, vamos a seguir en el bloque nuevo, el próximo bloque.
Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Continuamos un poquito hablando de lo que es la vida de un párroco, en el caso concreto de Javier Di Lernia, párroco del Perpetuo Socorro de Tigre. Javier, tu parroquia tiene una característica muy particular. Era un barrio, vamos a decir, bien popular, y de golpe fue como inundada por los barrios privados, ¿no? ¿Cómo se da esa convivencia entre lo que son los antiguos vecinos, la gente de siempre, y esa, de alguna manera, invasión? Porque yo, recorriendo la zona, son muchísimos los barrios privados que se han desarrollado en la zona, ¿no? En la iglesia, ¿cómo se refleja eso? Se refleja como un desafío bastante complicado de abordar, porque le cuesta mucho menos a la gente de los barrios cerrados que se vino a vivir a Tigre, le cuesta mucho menos integrarse a las comunidades antiguas de la iglesia que al revés. Le cuesta mucho a la gente original de los barrios públicos, para decirlo así, más populares, le cuesta aceptar esa especie de invasión. Y bueno, justamente el desafío es que desde las comunidades ir como tratando de crear ese germen de convivencia, no solamente pacífica, porque eso existe, es pacífica, sí, la convivencia, pero donde haya una verdadera comunidad cristiana de un intercambio real, ¿no? De enriquecimientos mutuos, ¿no? Claro, fíjate una cosa para mí muy interesante que quizá la gente no toma conciencia, ¿no? La iglesia como tal es un centro de comunión y es de los pocos contextos donde gente muy diversa, de extracción social muy diversa, puede integrarse, ¿no? Y yo lo experimento cuando voy a tu parroquia, me doy cuenta que realmente la gente se integra, es decir, no hay esa especie como puedes haber de unos mirar con una cierta altivez a otros, o otros con un cierto resentimiento. No se da eso, en el contexto eclesial al menos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo noto. En el contexto eclesial no se da. En los barrios está siempre el desafío también para la gente de integrar al resto, porque muchos trabajan en esos barrios. Lo positivo de esto es que se han abierto muchas fuentes de trabajo en la construcción y en los servicios que brinda la gente, pero también el problema es que a veces cuesta la convivencia y el trato de la gente que trabaja en los barrios. Con motivo de eso, Monseñor Ojea acaba de sacar una primera carta, muy bien, muy linda, muy sencilla, donde se está hablando de esto, para empezar a hablar del tema, de cómo tratar a la gente que trabaja en los barrios, ¿no? Tratarla bien, tenemos que tratar bien en todos lados, pero como es una geografía muy especial, donde hay seguridad, donde hay revisación de personas, de carteras, donde la gente a veces tiene que caminar muchas cuadras para ir hasta una barrera, para salir de ese barrio, empezamos a intercambiar ya entre las comunidades y sacerdotes y con el obispo estos nuevos temas que están surgiendo, ¿no? De cómo ayudar a la gente a que convivan también en esto cristianamente, en el fondo, ¿no? Esto es muy importante porque yo creo que la gente no tiene conciencia de esto, de esta temática, ¿no? Es muy importante clarificarla y ver cómo la iglesia tiene que ser un centro de comunión. Yo me acuerdo, lo cuento, fue ahí, en tu parroquia, hace ya mucho tiempo, que se empezó a originar ese tema, porque la gente de la parroquia me llamó a mí, como obispo en aquel tiempo, para decirme, mire, vienen los barrios privados, nos van a inundar. Y ahí, en una reunión, me acuerdo que uno dijo, bueno, si vienen algunos serán católicos, serán cristianos, vamos a hablar con ellos. Y si lo propio de los cristianos es el diálogo, ¿no es cierto? Dialoguemos, ¿no? El encuentro. El encuentro. Y eso se va, vos ves que va creciendo ese ánimo de diálogo, de encuentro. Va creciendo sanamente. Creo que, por suerte, los barrios cerrados que hay en mi parroquia concretamente son barrios de un perfil bastante, para decirlo de alguna manera, tranquilo, gente de un perfil donde hay mucho cristiano, mucho católico, mucha persona sencilla, incluso que vive en barrios cerrados, porque son barrios sin demasiadas pretensiones. Pero también ahí fue importante la decisión de la Iglesia diocesana, sobre todo, de no dejar que se privatice la religión. Una frase dicha así media cruda, pero que la gente tenga que participar en las comunidades que ya existían o que empezaron a existir después, pero afuera de los barrios,
porque hay una tendencia, y en algunos lugares esto ocurre, donde también los barrios se han creado con iglesias adentro y con servicios religiosos y sacramentos. No en la diócesis. No en la diócesis de San Isidro. Pero eso fue muy bueno porque a la gente la obligó a salir. Exactamente. Y a las parroquias a hacer una misión contando mínimamente cuál es la parroquia a la que pertenece el que vive en un barrio cerrado de estos, ¿no? Y esto se hizo en Rincón, en una primera recorrida, se habló con la gente, se visitó, se entregó un muy lindo folleto con el plano y el mapa de la parroquia y las capillas que hay cerca. Y ahí fue la primera andanada de gente que empezó a ir a interesarse por las capillas y por ayudar en alguna capilla. Por ejemplo, en Niño Dios, un grupo de un barrio cerrado ayudaron a hacer una campaña para ampliar las instalaciones del apoyo escolar Niño Dios, ¿no? Y lo hicieron muy bien, y vino muy bien en la ayuda también. Acabas de nombrar un término que también quizá la gente no comprende del todo, apoyo escolar. ¿Qué es un apoyo escolar? Vamos a ver. Apoyo escolar es un nombre que hoy ya quedó como medio genérico de un centro que casi es integral, se puede decir, para los menores. Empezó siendo un lugar donde mantener a los chicos que las madres no tenían que salir a trabajar. Sobre todo en la zona nuestra, en una época de crisis, hace más de 25 años, se cerraron muchos astilleros y los hombres se quedaron sin trabajo de los barrios nuestros y las mujeres salieron a trabajar, en general de personal doméstico. Y surgió el problema de las madres, el problema de con quién dejar a los hijos. Y la solución desde las parroquias de buscar madres cuidadoras que cuiden y mantengan a los chicos en un lugar, que en general era una capilla o un salón de una capilla. Eso fue creciendo y se fue transformando en muchos casos en jardines de infantes. Y también en muchos casos se creó el jardín de infantes y permanece el apoyo escolar, donde a contraturno de una escuela van chicos de primaria a hacer apoyo escolar, a hacer la tarea, tal vez ser ayudados en estas tareas y en el estudio, pero también a jugar, a encontrarse, a alimentarse en muchos casos. O sea que el chico que va al apoyo escolar, por lo general, por lo que a mí me llega, ¿no es cierto? Después en la escuela es el que rinde más, porque tiene, de alguna manera, dos turnos. Tiene la escuela del Estado a la mañana o a la tarde y a la tarde o a la mañana el apoyo escolar. O sea que el chico prácticamente está todo el día ocupadito, ¿no? Es bueno, es muy bueno eso. Y está ocupado y no está en la calle. Y no está en la calle, no está exactamente. En la calle. Son 4 horas menos de calle, que en asentamientos más pobres eso es complicado. Es complicado, exactamente. Yo creo que fue una manera que encontró la Iglesia porque no siempre se podían poner escuelas y colegios en todos los barrios porque son costosos, pero con el apoyo escolar se llega mucho a la gente más humilde, ¿no es cierto? Bueno, fíjate una cosa, vos ahora estás en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, vos recorriste otras parroquias de la diócesis, o sea, has tenido una visión y también es bueno que la gente sepa lo que abarca la diócesis de San Isidro, ¿no? Estuviste, por ejemplo, la última parroquia anterior era una parroquia en Vicente López, ¿no? San Gabriel de la Dolorosa en Vicente López. Completamente distinto a esto. Totalmente distinto, sí. Totalmente distinto. Una parroquia de clase media alta. Clase media, media alta, tradicional, una iglesia. Tenía un centro misional, es verdad, y un jardín de infantes en otro lugar, pero básicamente la tarea pastoral era en un solo lugar, centralizado. Con un colegio. Con el colegio que me gustó mucho estar en ese trabajo pastoral y la verdad que estaba muchas horas del día ahí en ese lugar, muchos jóvenes. Y otro desafío distinto, ¿no? Porque también a veces no es fácil para un sacerdote ejercer su ministerio con personas que tienen muchas cosas resueltas, ¿no? A veces con la persona más pobre el evangelio es como que encuentra un camino más llano para entrar, ¿no? Así que también fue un desafío lindo, de otra realidad muy distinta, que tiene nuestra diócesis, con tantas diferencias, ¿no? Y eso yo diría que es bueno que se vea como un sacerdote en la vida sacerdotal. No hay como una aspiración como puede haber en la vida profesional, ¿no? Es decir, en la vida profesional normalmente uno pasa a una empresa más chica, una empresa más grande. Acá, por ejemplo, vos tuviste la disponibilidad, estuviste en una parroquia de una clase media alta, ahora estás en un contexto de mayor pobreza y esa es la apertura del sacerdote, ¿no? Ningún problema.
Exactamente. Por lo menos en mi caso y en el de la mayoría de los sacerdotes, mientras uno pueda ser fiel a la vocación de tratar de llevar a Cristo, a Jesús, y dar a conocer a Jesús a los demás, y ayudar a la gente, sobre todo desde el punto de vista espiritual y religioso, por supuesto, la fe, pero también en otros aspectos, uno esté donde esté, se siente cómodo y cumpliendo, digamos, con lo que uno mismo se propuso, ¿no? Que es seguir a Jesús y tratar de ser fiel a eso, ¿no? De ser un buen cristiano y servidor tratando de vivir el ministerio. Bueno, hemos tenido un panorama de lo que significa la vida de un párroco. Muchas gracias, Javier, y creo que todos ustedes hoy van a salir un poquito más instruidos sobre lo que es la misión de un sacerdote. Que Dios los bendiga mucho. Gracias.